Bueno, el cambio climático no es solamente un problema ambiental, el cambio climático es un problema civilizatorio, ¿no? Es un problema que requiere una acción colectiva a nivel mundial, requiere que los ciudadanos del mundo se movilicen, generen presión sobre sus mandatarios y mandatarias para que se tome una decisión política definitiva de reducir emisiones de gases de efecto invernadero y cumplir con las responsabilidades históricas que tienen los países del norte con los países del sur. En esta acción colectiva el rol de los jóvenes es fundamental. Primero porque tienen una voz fresca, son quizá parte de los grupos vulnerables al cambio climático, y porque ellos siempre están a la vanguardia, es decir, siempre son abanderados de las buenas causas, ¿no? Y creo que es fundamental que efectivamente se junten las voces de las mujeres, las voces de los jóvenes, las voces de los indígenas en una acción común que se requiere para que podamos hacerle frente a los efectos devastadores del cambio climático. Y el cambio climático tiene, es decir, los responsables del cambio climático tienen nombre y apellido. Son las grandes economías industrializadas del norte. El Ecuador va a llevar una voz potente a París y esa voz va a ser alimentada por las opiniones de los jóvenes, por las opiniones de las mujeres, por las opiniones de los indígenas. Entonces la posición ecuatoriana va a ser la suma de todas esas voces y ahora pues en este evento, en esta iniciativa nacional de los jóvenes por el cambio climático, creo que tenemos la responsabilidad de escuchar, de apropiarnos de su voz y cantar juntos, yo pienso, una oda por la supervivencia de la especie humana y de la tierra misma, ¿no? Bueno, hay que recordar que el protocolo de Kioto generaba obligaciones de reducción de emisiones solamente para los países desarrollados, ¿no? Lo que se llaman para los países anexo 1. Y esa aritmética nunca ocurrió, es decir, la reducción no se dio. Los compromisos de Kioto caducaron en el año 2015. Por lo tanto, se elaboró un protocolo anexo, ¿no?, que marca una hoja de ruta hasta el año 2020. Pero en ese añadido al protocolo de Kioto post 2015, hay que recordar que ni Rusia ni Japón suscribieron el protocolo. Y obviamente en Estados Unidos, porque ellos ni siquiera son parte de la convención, peor del protocolo, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que las economías más contaminantes no son parte de este pacto global, pacto mundial por el clima. Así es que yo creo que es ahora más urgente que nunca que los jóvenes eleven su voz, que la sociedad y las sociedades del mundo eleven su voz y digan basta. Basta, porque los efectos del cambio climático van a matar la tierra, van a matar y acabar con la biodiversidad, pero sobre todo van a acabar con la especie humana. Esta es quizá el problema más urgente, prioritario y grave que está enfrentando la humanidad en el siglo XXI. Ya los expertos del panel intergubernamental de cambio climático habla que ya 2 grados no es suficiente, que no puede subir la temperatura más de 1.5 grados. Para que eso ocurra hay una aritmética, o sea, eso nadie se pierde, es cuánto reducen emisiones las economías industrializadas, es decir, tiene que haber un balance, tienen que bajar sus emisiones para evitar que se incremente la temperatura en más del 1.5. Con los compromisos que existen hoy, la temperatura incrementaría a 3 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Que la humanidad desaparecería, que el planeta Tierra desaparecería. Yo pienso que este es un tema político, ¿no? Y yo creo que la política bien entendida quiere decir tomar decisiones por el bien común. El llamado que estamos haciendo para París, sobre todo como presidencia pro tempore de la CELAC, es que se requiere un instrumento legalmente vinculante, es decir, se necesita un pacto que nos obligue a todos, pero que obligue doblemente a los responsables históricos de las emisiones. Fíjese que de los 33 países de América Latina, somos responsables de apenas el 9% de las emisiones globales, ¿no? Nuestra responsabilidad es totalmente marginal, pero eso el mundo lo tiene que conocer y esta iniciativa de los jóvenes ecuatorianos se suma a la voz de muchos otros jóvenes del mundo que se están juntando para elevar su voz, para demandar y exigir, para pedir que haya un nuevo pacto climático en París. Eso es fundamental para
prolongar nuestra vida en el planeta y la vida del planeta mismo. Bueno, yo creo que el mensaje a los jóvenes va en dos sentidos, ¿no? Yo creo que esta acción colectiva por el clima tiene dos escalas. Primero, una escala internacional, porque evidentemente la crisis climática es una crisis planetaria, nos compromete y nos involucra a todos, ¿no? Entonces, esto en el escenario internacional. Pero en el escenario doméstico, yo creo que ahí una de las cosas terribles que está ocurriendo en la humanidad es el sobreconsumo, es la exacerbación del consumo, es la codicia. Decía Pepe Mujica anteayer en Francia, ¿no?, que la codicia humana es una adicción casi como el tabaquismo. Y el mensaje a los jóvenes es que empiecen a pensar en el mundo de una manera distinta. La persona que es más no es la que tiene más, es la que crea más, es la que ama más, es la que quiere más. El mundo del siglo XXI tiene que ser un mundo basado en la solidaridad y en los valores humanos, como quiera que queramos definir los valores humanos, y no en este mundo material que nos empobrece como especie. Así es que esta acción de los jóvenes por el clima se tiene que también traducir en una transformación personal, en una transformación de sus formas de relación con la sociedad, ¿no?, y también en su voz y en su capacidad de articular propuestas contundentes a nivel internacional. Pero esa lucha tampoco acaba en París, es una lucha constante, permanente, que se tiene que sostener a lo largo del tiempo. Así es que mi abrazo y mi felicitación a los jóvenes que forman esta gran alianza ecuatoriana en favor del combate al cambio climático.